Pues perfecto. Pues muy bien, vamos a comenzar con nuestra tercera sesión del ciclo de conferencias titulado Derecho y Teoría Política. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, que nos va a presentar grandes trazos, evidentemente, ¿no? Algunas de las aportaciones principales que ha tenido la obra del pensador y politólogo alemán Dieter Nolen, particularmente al campo del derecho electoral, ¿no? Y que me parece es una ocasión muy oportuna y agradezco, Herminio, que nos concedas, ¿no? La oportunidad de platicar y escucharte, ¿no? Sobre todo de la obra, ¿no? Y el impacto que ha tenido no solo para el campo del derecho electoral, sino, me atrevo a decir, para América Latina, y no nada más América Latina, la obra en general de Dieter Nolen, ¿no? Para los que nos gusta hacer trabajos comparados, me parece que Dieter Nolen es una referencia central de las ciencias políticas y yo también me atrevo a decir de las ciencias jurídicas contemporáneas para particularmente hacer comparaciones de sistemas jurídicos, sistemas políticos, regímenes políticos, sistemas electorales, etcétera, ¿no? Yo creo que en sus múltiples, porque tiene múltiples obras, ¿no? Que podemos conseguir, muchas de ellas en red. Me parece que es una gran ocasión y sobre todo para cumplir en esta tercera conferencia, pues los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente de poner, digamos, en relación y en vínculo saberes que a veces por las convenciones meramente disciplinarias están en una u otra orilla, es decir, o en el campo de la ciencia política o en el campo del derecho, ¿no? A mí me parece que cada vez más los lazos comunicantes regresan con mucha fuerza entre las ciencias jurídicas y las ciencias políticas, ¿no? Que, como bien sabemos, haciendo un poco de historia de ambos campos disciplinarios, pues bueno, nacieron juntos precisamente, ¿no? Nacieron juntos en las universidades, ¿no? Y por mucho tiempo la ciencia política se enseñaba justo en las facultades de Derecho, ¿no? Ya posteriormente digamos, emancipó y se fue más bien a las facultades de Ciencias Políticas, propiamente dicho. Como sea, me parece que es una gran ocasión, sobre todo para aquellos que están interesados en el campo del derecho electoral, ¿no? Desde el punto de vista politológico y también desde el punto de vista jurídico, que tengamos esta oportunidad de trabajar con Herminio la obra de Dieter Nolen. Voy a presentarles rápidamente al doctor Herminio Sánchez para posteriormente cederle la palabra. Herminio es originario de Puebla. Estudió ciencia política, historia, música y musicología en Nuremberg, Leipzig, Essen y Heidelberg, Alemania. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Heidelberg, en donde fue discípulo de Dieter Nolen, y maestro en música antigua por la Escuela Superior de Música de Essen. Ha impartido clases, cursos y seminarios en diversas instituciones de educación superior en México, España y Alemania. Es autor de diversos libros, artículos y capítulos de libro que han sido publicados en esos países y en Francia, Austria y Argentina. En la actualidad es profesor investigador y decano de Ciencias Sociales en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sus líneas de investigación son las políticas de defensa nacional, la ciencia política comparada, la historia de las ideas políticas y las relaciones de la política con la cultura. Dedica especial atención a la publicación de obras en torno a la enseñanza de la ciencia política y de sus métodos de investigación, así como a la difusión de la música y de las bellas artes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y yo no quisiera dejar pasar que Herminio ha compilado, es el editor de unas antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política que no solo son útiles, sino son muy relevantes en el campo de las ciencias sociales, no nada más de la ciencia política, en nuestro país, que fueron publicadas, ya se publicaron 3 de los 4 volúmenes
que originalmente había pensado Herminio, que se llama justo así, Antologías para el Estudio y la Enseñanza de la Ciencia Política. Este es el volumen 2, que los 3 volúmenes fueron publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que, bueno, pueden ustedes, como saben bien, consultar gratuitamente, ¿no? Descargarlas gratuitamente de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Además, no quiero dejar pasar la ocasión para decir que coordiné y me siento yo muy honrado de haberlo hecho junto a Herminio el año pasado, justo para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un libro en torno a la obra de Max Weber sobre texto del centenario de la famosa conferencia La política como vocación de Weber, ¿no? Que también ustedes pueden de algún consultar gratuitamente en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin más, Herminio, te agradezco nuevamente el tiempo y el interés de estar con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Israel, por la invitación, por esas palabras. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Por lo que escucho, pues son casi todos del ámbito del derecho. Bueno, pues yo, al igual que el doctor Israel, pues, soy un inofensivo politólogo, pero bueno, pues trataremos pues de platicar precisamente sobre la obra de Dieter Nolen, muy centrada en este caso en el derecho electoral. Es decir, como decía el doctor Israel hace un momento, la obra de Dieter Nolen es inmensa, ¿eh? O sea, hay un libro que se acaba de publicar con motivos de sus 80 años, también en la UNAM. Si quieren, luego les mando el vínculo o el PDF, y ahí viene una lista que hice con él, pues, de su obra. Es inmensa, es impresionante lo que ha escrito y lo que sigue escribiendo, ¿no? Y no solamente en cuestiones electorales, ha trabajado temas también del desarrollo, o sea, y del subdesarrollo. Por ejemplo, tiene un diccionario que se hizo muy famoso sobre los países del tercer mundo, en esa época se llamaban así. Tiene diccionarios de ciencia política, diccionarios de política. Ha escrito mucho sobre cultura política y sobre política cultural. Ha escrito también mucho, obviamente, sobre sistemas comparados, etcétera. Entonces, es todo un personaje, un gran politólogo. Y bueno, en América Latina ha sido más conocido por su trabajo como teórico y como asesor en cuestiones electorales. Entonces, precisamente sobre eso vamos a tratar acá. Vamos a dejar otros campos de su investigación y de su trabajo, pues, fuera de esta plática. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación para que podamos ya ir platicando. ¿Sí la ven, verdad? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Empezamos por el final. Bueno, yo dije gracias de todas maneras. Tengo que dar gracias al principio y al final. Bueno, pues miren, sí, efectivamente, Dieter Nolen, pues es un politólogo muy reconocido, tanto en Europa como en América Latina. O como decía Israel, realmente en todo el mundo. Es un politólogo de los más reconocidos. También por su fama de viajero, ¿verdad? Porque viajó mucho más que otros colegas suyos. Ahora ya no, por cuestiones de la pandemia y de la edad, pues ya está un poco más amarrado a su casa. Y aquí vamos a hablar básicamente de Nolen y el derecho electoral. Digamos que hay 4 condiciones que podemos identificar de por qué ha sido tan fructífera la labor del doctor Nolen, no solamente en cuestión de su propio talento, sino también de algunas condiciones que se presentaron muy propicias en la Universidad de Heidelberg, donde él ha trabajado desde los años 70 hasta acá. Primero, lo que llamaríamos, como siguiendo a los monjes medievales, la Stabilitatslozi, o sea, la estabilidad en el lugar. No ha cambiado de universidad, estuvo solamente un poco tiempo en otra, y desde los años 70 para acá en la de Heidelberg. Eso le ha dado una estabilidad tanto económica como de investigación, como del lugar, que le ha permitido desarrollar, pues, su trabajo de una manera más tranquila y además ir creando círculos de trabajo de una manera mucho más fructífera. De tal manera que se habla incluso de una escuela de Heidelberg.
Ahorita que mencionaba el doctor Israel, el tercer volumen que se publicó de las antologías sobre metodología de la ciencia política, hay un capítulo escrito por un colega ecuatoriano que fue alumno también de él, sobre la escuela de Heidelberg. ¿Qué significa eso del institucionalismo contextualizado, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante porque cuando en Alemania y en Europa se habla de la escuela de Heidelberg, se relaciona con tres personas: Dieter Nolen, Klaus von Weime y Manfred Schmidt, ¿no? Yo tuve la suerte de que los tres fueron maestros míos. Bueno, la tesis ya la hice con el doctor Nolen, el doctor Weime fue uno de mis lectores, porque también es un personaje fuera de serie, el doctor von Weime, ¿no? Nada más que él ha viajado menos a América Latina, no es tan conocido acá. Pero cuando se habla de escuela de Heidelberg se relaciona con esos tres personajes. En América Latina uno dice escuela de Heidelberg y se relaciona solamente con el doctor Nolen, ¿no? Pero tenemos que hablar de que realmente ese trabajo en Heidelberg durante décadas estuvo sustentado en el trabajo de los tres. Obviamente, pues el tiempo no pasa en vano, los tres ya están jubilados, viene ya otra generación, etcétera, pero pues lo que ellos hicieron como la generación que siguió a los grandes fundadores después de la Segunda Guerra Mundial, pues es fundamental y es ya casi legendaria, diríamos, ¿no? Entonces, aparte de la estabilidad en el lugar, aparte del trabajo en colaboración con estos dos grandes politólogos, algo que también ayudó a que Nolen trabajara tantísimo y a ese ritmo y en tantos ámbitos, es precisamente que logró conformar equipos de trabajo muy sólidos. Analizando cómo lo hace o cómo lo hacía, aunque lo sigue haciendo, pero ya no tanto como antes, ¿verdad? Ya está jubilado, como les digo. Él trabajó como en tres círculos. Había un círculo interno, el más cercano a él, que era el que conformaban sus estudiantes del momento, los que en ese momento estaban haciendo algún doctorado, los que estaban, por ejemplo, estudiando con él. Ese será el primer círculo, ¿no? Y muchos de ellos se dedicaban, por ejemplo, a conseguir fondos para investigaciones, ¿no? Fondos. Luego seguía un segundo círculo, que era el de aquellos ex discípulos o ex alumnos que ya habían obtenido un trabajo en alguna otra universidad alemana. Entonces, ya se ampliaba el círculo hacia otras instituciones de educación superior en Alemania o en otro país, Polonia o algunos, Austria también. Y luego un tercer círculo era el de los discípulos y colegas latinoamericanos, ¿no? O sea que eran, digamos, tres círculos concéntricos los que trabajaban con él, el más cercano y también obviamente se movía porque iban doctorándose, salían de ese círculo, pero pasaban a veces al segundo. Y algunos, pues por ejemplo, los que venimos de América Latina, pues nos incluíamos en el tercer círculo desde acá, por ejemplo, ¿no? Y otro factor importante fue la democratización en América Latina. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que en muchos países como Chile, por ejemplo, como Argentina, como Uruguay o Brasil, en donde había dictaduras, en donde no se podía permitir el trabajo politológico libre, pues al irse democratizando esos países, pues fueron abriéndose, fueron permitiendo ese trabajo. Ecuador, pienso ahora en Richard Ortiz, ¿no? Por ejemplo, y entonces, pues pronto hubo la oportunidad en esos países de que los alumnos de Nolen obtuvieran trabajos tanto en la academia como en la política, ¿no? Mario Fernández, por ejemplo, llegó a ser ministro de Defensa en Chile, por ejemplo, ¿no? Luego estuvo, creo que en el Tribunal Superior, una cosa así. O sea, cargos realmente de mucho nivel. Algunos otros, pues, más metidos en la cuestión académica. Entonces, esa democratización en América Latina también ayudó a que el pensamiento y las ideas de Dieter Nolen se extendieran. Y otro detalle, aparte de esta cuestión de los discípulos o alumnos que alcanzaban ciertas posiciones académicas y políticas en América Latina, es el hecho de que esa democratización, digamos que sí, significó una demanda de América Latina por saber cómo, por ejemplo, cómo formular leyes en materia electoral, ¿no? Porque pues imagínense, en México, bueno,
el proceso fue paulatino porque veníamos de una dictadura de partido, de un sistema autoritario, siguiendo a Juan José Linz, ¿no? Diríamos que era un sistema autoritario y que se fue poco a poco abriendo por medio de leyes electorales cada vez más permisivas, etcétera, más libres, hasta que llegamos ya a un punto en el que, pues ya en el 97 hubo un congreso, digamos, con una mayoría diferente al partido del presidente. En otros países de América Latina, pues fue prácticamente de un día para otro que cae una dictadura, se instaura un régimen democrático y la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo hacemos las leyes electorales? No simplemente se trata de copiar las que había antes de la dictadura, ¿no? Sino adecuarlas a nuevos contextos. Entonces, en ese trabajo, también aquí en México, de preguntar, de buscar consejo y consulta, pues Dieter Nolen fue muy importante. De tal manera que su trabajo se realizó también en América Latina, atendiendo llamados de universidades y de instituciones electorales para pronunciar conferencias, para dar labores de asesoría o de consultoría en temas electorales. Así entonces podemos decir que la obra de Dieter Nolen podemos agruparla en tres grandes áreas. La primera, y es la que vamos a platicar ahora con ustedes con más profundidad, es la que tiene que ver con las elecciones, con los sistemas electorales y con el derecho electoral, ¿no? Es la primera gran área de su trabajo politológico. La segunda, y bueno, y ahí obviamente pues tiene una cantidad enorme de textos, tanto en alemán, en inglés y en español. Él publicó mucho y sigue publicando mucho en español, al rato vamos a ver algunos ejemplos. Y ese es el primer gran ámbito de su trabajo. El segundo es el de las investigaciones sobre América Latina. Muchos trabajos, tanto de derecho electoral, pero como de otros temas, pero sobre América Latina. Por ejemplo, sobre cultura política, ¿no? Sobre instituciones, etcétera, sobre América Latina, cuestiones de desarrollo, etcétera. Por eso es que Heidelberg, en épocas cuando él estaba trabajando allí, pues era un centro muy interesante para los latinoamericanistas, ¿no? Se oye feo, ¿no? Porque como que recuerda la América, pero no, latinoamericanistas, pero así se dice, ¿no? Actualmente ya no tanto, fíjense que como ya salieron los tres personajes, ya están jubilados, ya hay otras universidades que han tomado la estafeta del latinoamericanismo. Por ejemplo, la Universidad de Eichstätt, una universidad pequeña en el sur de Baviera, tiene un instituto muy bueno de estudios sobre América Latina. Entonces han tomado esa estafeta, digamos, ¿no? Así cambian las cosas. Pero bueno, él tiene una gran trayectoria como estudioso de América Latina. Y el tercer gran ámbito de trabajo es el que es puramente politológico, ¿no? Como comentaba hace rato el doctor Israel, pues Dieter Nolen es una de las grandes autoridades en materia de ciencia política comparada, ¿no? Es realmente, yo creo que fíjense usted, yo estudié con él un buen rato, bueno, fui alumno de él y luego con él hice la tesis. Nunca me dediqué yo a las cuestiones electorales. O sea, sí me interesan, algo se me pegó, tengo que decirlo, porque estar trabajando con él, pues algo se les pega a uno, por muy burro que uno sea. Pero lo que más aprendí de él fue la cuestión de la comparación, la política comparativa, y eso fue lo que más me entusiasmó, digamos, ¿no? De tal manera que mi tesis doctoral fue sobre política comparada y he seguido trabajando sobre esa línea, no tanto sobre cuestiones electorales. Y es que precisamente una de las aportaciones más grandes de Dieter Nolen ha sido en la política comparada, en la ciencia política comparada, ¿no? Entonces, pues esos son, digamos, los tres grandes rubros en donde se desarrolla su obra: elecciones, sistemas electorales y derecho electoral, investigaciones sobre América Latina y los trabajos puramente politológicos. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes que podemos encontrar en su trabajo como politólogo? Y ya, digamos, acercándonos a la cuestión del derecho electoral. Son tres elementos fundamentales. Miren, el primero es sumamente importante, es la precisión de los conceptos, ¿no? Por ahí tenemos que empezar. Que los conceptos queden claramente establecidos, que queden claramente delimitados, que nos evitemos
el adornar a nuestros conceptos con buenos deseos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, sobre todo eso se ve mucho en América Latina cuando se habla de democracia o de partidos políticos, que se recarga el concepto o con buenos deseos o con emociones, ¿no? Y eso creo que hace daño en la ciencia política, en cualquier ciencia, ¿no? Hay que ser muy precisos en la cuestión conceptual. Hace rato platicaba yo con unos alumnos sobre este tema, ¿no? También en la cuestión de la historia, por ejemplo. Tenemos que ser muy precisos en la cuestión de los conceptos. Imagine ustedes un médico que confundiera un virus con una bacteria, ¿no? Sería fatal, ¿no es cierto? Bueno, en las ciencias sociales no es tan fatal el asunto, pero hay que ser muy cuidadosos en el manejo de los conceptos. El otro punto, y de ahí surge precisamente la idea de este enfoque del institucionalismo contextualizado, es precisamente la importancia de ser sensibles al contexto. Pensemos en alguna institución, bueno, pues sí, es importante estudiar a las instituciones, pero en muchas ocasiones es más importante concentrarnos en el contexto, porque ese contexto hace la diferencia, según esa frase que se hizo famosa, ¿no? El contexto hace la diferencia. La misma institución, el mismo modelo electoral puede resultar completamente diferente y hasta contradictorio si cambia el contexto, ¿no? Un ejemplo clásico, por ejemplo, podríamos pensar es Sudáfrica. Sudáfrica, cuando termina el régimen del apartheid, por ejemplo, y están en la búsqueda de una nueva constitución, revisan muchas constituciones, inclusive revisaron la constitución mexicana, ¿no? Ellos estaban seguros de que lo mejor para Sudáfrica era el federalismo. Y al final, después de mucho discutir, la constitución que sirvió de modelo para Sudáfrica fue la alemana. Sin embargo, cuando uno revisa lo que pasa con el sistema de partidos políticos en Alemania y con lo que pasa con el sistema de partidos en Sudáfrica, pues nos damos cuenta de que son cosas completamente diferentes. Entonces la pregunta es ¿por qué si el marco legal es muy similar, por qué la realidad constitucional es tan distinta? Bueno, pues la respuesta está muy seguramente en el contexto. En Alemania los partidos llegan a ser tan fuertes que se bloquean unos a otros, por ejemplo. Entonces pueden tardar años en llegarse a negociar las reformas porque pues unos se bloquean, en la Cámara Baja domina un partido y en la Cámara Alta domina otro y entonces ahí se traban las cosas. En Sudáfrica, donde el Congreso Nacional Africano es el partido más fuerte y nadie lo puede bloquear, pues las cosas fluyen muy tranquilamente, ¿no? Entonces allí nos damos cuenta de que la explicación para estas diferencias pues está muchas veces en el contexto, ¿no? Entonces por eso recalca tanto el doctor Nolen la sensibilidad por el contexto para trabajar en la ciencia política. Y por último está el trabajo en equipo, ¿no? La política es un fenómeno tan complejo en el mundo actual que pues no es posible trabajarlo desde una sola perspectiva. Entonces esos grandes diccionarios que ha publicado el doctor Nolen, desde los chiquitos como el diccionario de política hasta los más grandes como los tratados de derecho electoral comparado, por ejemplo, pues requieren de un enorme número de científicos que pues pueden ser juristas, politólogos, sociólogos, ¿no? En fin, de diferentes áreas, pues para poder conformar una obra pues más sólida, más consistente y que pueda ayudarnos en los trabajos de investigación. Entonces, son esos tres elementos fundamentales para el trabajo de Nolen, ¿no? La precisión conceptual, la sensibilidad por el contexto y el trabajo en equipo. Yo creo que sin ese trabajo en equipo no se puede hacer mucho ya actualmente, ¿no? Ustedes ya lo ven, pues es raro que alguien publique un libro solo. Sí, sí, por supuesto que sí, pero casi siempre tiende uno a hacerlo con otros, ¿no es cierto? Abordar temas desde diferentes perspectivas. Hace rato hablaba el doctor Israel del libro sobre Weber. Ahorita estamos preparando uno sobre Dante, ¿verdad, Israel? Es el tema también sobre Dante. Y bueno, a ver, que son 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Bueno, pues ahorita hay que ver pues lo que dice el historiador, lo que dice el politólogo, lo que dice el lingüista, lo que dice el filósofo, porque pues Dante fue todo eso, ¿no? Entonces, pues uno no puede abordarlo desde todas esas perspectivas porque pues es
es sumamente complejo el fenómeno. Entonces, pues hay que llamar a otros colegas de diferentes disciplinas y eso precisamente es fundamental. Entonces, el trabajo del equipo es también uno de los elementos esenciales en el trabajo de Dieter Noll. Pero ahora, ¿cómo podemos acercarnos a esto de derecho electoral? Bueno, pues hay un concepto de derecho electoral, digamos, en sentido estricto, restringido, que es el voto pasivo y el activo, ¿no? Podemos decir el ser electo o el elegir, ¿no? Ahí estamos, en ese asunto del derecho electoral restringido. Pero hay un concepto que es más amplio y que significa todo el proceso de expresión del voto, ¿no? En forma de consultas populares o para elegir órganos representativos. Podemos entonces decir que el derecho electoral podría ser el derecho electoral, un conjunto de normas que regulan la elección de los órganos constitucionales. Pero no nada más eso, ¿no? Porque Nolen dice que el derecho electoral va más allá que eso. No solamente es la legislación electoral, sino que incluye todo un conjunto de conocimientos mucho más amplios, ¿no? Principios políticos, parámetros comparativos, antecedentes históricos y sociológicos, cómo son las experiencias del pasado en ese sistema político en concreto. O sea, ¿qué reflexiones hacemos sobre partidos políticos, sobre principios de representación, ¿no? Sobre lo político? ¿Cómo es la cultura política en donde se inserta ese derecho electoral? ¿No? Y porque también significa ciencia, teoría, reflexión, un saber, pero no solamente un saber, sino un saber crítico sobre las normas, ¿no? Revisar, por ejemplo, ese aspecto histórico-cultural, sociocultural, socioeconómico en donde está inserto el derecho electoral. Por eso podemos entender en gran medida pues, las diferencias entre los países, ¿no? Cuando reflexionamos sobre estos temas y ver por qué en Argentina pues, la ley electoral es un cuadernillo así, un panfletito de, no sé, creo que no llega ni a 20 páginas, y en México es un ladrillo que hasta miedo da tocarlo, ¿no? Y bueno, pues son cuestiones históricas, culturales, etcétera, que influyen precisamente en el derecho electoral, ¿no? Entonces vemos cómo para esta definición no le va más allá de lo meramente regulatorio, de lo meramente normativo, sino que va hacia otros ámbitos. ¿Cuáles son los temas electorales que ha tocado el doctor Noll? Por ejemplo, el estudio de los sistemas electorales del mundo entero. Sus trabajos sobre esto pues son imprescindibles. No hay obras más a fondo sobre los sistemas electorales del mundo que la obra que él ha dirigido año con año desde hace mucho tiempo, ¿no? Se van renovando los que lo van acompañando en esos trabajos, se han ido también editando en español, en inglés, en alemán, ¿no? Entonces es un estudio, vamos, no podemos pasar por encima de Nolen si queremos estudiar los sistemas electorales del mundo entero, ¿no? Otro elemento importante que ha contribuido a sus temas electorales es que él ha estado, por ejemplo, en América Latina. Su presencia no solamente es editorial, su presencia es física. Él vivió unos años en Chile, entonces desde allí empieza su conexión con América Latina. Bueno, desde antes con su tesis doctoral sobre España, ¿no? Ya tenía digamos, un hilo que lo llevaría al mundo de habla hispana, de habla española. Luego su estancia en Chile, ¿no? Allí vive el asunto del golpe de Estado, ¿no? Contra Salvador Allende, etcétera. Sobre eso hace también su tesis de habilitación y doctoral, etcétera. Bueno, su presencia física, por lo tanto, es importantísima, además de la editorial, ¿no? Por lo tanto, esa presencia física lo hace ver cómo son in situ los problemas a los que se enfrenta América Latina, ¿no? No solamente es leer sobre, sino estar en. Y eso también le ayuda a desarrollar sus temas de investigación en temas electorales, ¿no? Muy concretamente sobre tal país, muy concretamente sobre este otro, ¿no? Así tiene trabajos sobre Venezuela, sobre México, sobre Chile, etcétera, ¿no? Porque ha estado allí y conoce incluso a los protagonistas de las discusiones en materia electoral, ¿no? Otros temas electorales surgen de la actividad, como ya decíamos hace rato, de discípulos y seguidores. Es decir, el hecho de tener algunos
doctorandos que han provenido de América Latina, pues le ayuda a conocer todavía mejor la realidad de este continente o de ese subcontinente. Hay varios colombianos, hay un ecuatoriano, hay argentinos, hay chilenos. De México fuimos dos. Sí conoces a Pepe, ¿no? Israel, ¿A quién? a José Reynoso. Reynoso. Reynoso, Sí, claro, sí, sí, sí. José Reynoso, por ejemplo, él y yo estuvimos con el doctor, él llegó un poquito después que yo, y ahorita trabaja en Guadalajara, me parece, José Reynoso. Un excelente, excelente politólogo, muy buen maestro. Él sí se dedicó a temas electorales, trabajó en el Tribunal Federal Electoral un buen rato. Ese sí, se dedicó de lleno a los temas electorales. Entonces, esta actividad de discípulos y seguidores también, digamos, nutre a Nolen de temas y de problemas, pues, para tratar de investigar. También están las labores de consultoría en organismos electorales, ¿no? Aquí en México el IFE y el INE, pues son instituciones que lo han traído precisamente para consultas, para asesorías, para discusiones sobre temas electorales que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Y además de todo esto, su trabajo académico en numerosas universidades, en donde muchas veces los temas que se le plantean son de tipo electoral, ¿no? Es decir, en un subcontinente que está emergiendo de los regímenes autoritarios hacia la democratización, pues obviamente que los temas que se quieren discutir son electorales. Sigue siendo, ¿no es cierto? Aquí en México estamos ahorita todavía inmersos en el asunto de reformas electorales. Cada sexenio casi hace una reforma electoral, como que no acabamos de estar contentos con lo que tenemos. Estamos cámbiale y cámbiale y cámbiale. Entonces, bueno, parecería que es una preocupación constante, permanente, ¿no? Y por eso es que se le invitaba, ahora les digo ya con la pandemia y la edad, pues ya no tanto, pero pues el trabajo académico acá era sobre todo hablando de temas electorales. ¿Cuáles son sus aportaciones cuando habla uno de sistemas electorales y de derecho electoral? Primero, con esa idea de la precisión en los conceptos, bueno, pues ha contribuido a definir con más precisión precisamente conceptos que se utilizan en el derecho electoral. Obviamente que esto es a nivel de la academia, a nivel de la política y de la plática de café, pues no trasciende tanto. En México seguimos con la mala costumbre de hablar de diputados pluris, ¿no? Cuando lo que es plurinominal no es el diputado a menos que tenga varios nombres, sino el sistema de representación. Ese sí es plurinominal. El diputado pues tendría que llamarse Ernesto José Israel para que sea plurinominal, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos quedó eso. Por supuesto que a nivel académico tenemos que combatir ese tipo de confusiones. Lo que es plurinominal es el sistema de representación. Entonces, así como esto, muchas otras cosas más, donde ha contribuido a definir con más precisión los conceptos que se utilizan. También ha subrayado la consideración de los factores contextuales, como ya decíamos hace rato, eso es muy importante, y por eso mismo fue esa famosa discusión, pues fue con Juan José Lins, con el famosísimo Juan José Lins, cuando la discusión sobre el parlamentarismo y el presidencialismo en América Latina hace ya algunos años, ¿no? En donde la discusión fue que el doctor Lins proponía que en América Latina se instauraran sistemas de gobierno parlamentarios y Nolen decía que pues eso era imposible por cuestiones fundamentalmente de contexto, ¿no? Al final de cuentas, pues la realidad se encargó de decirnos quién tenía la razón, ¿verdad? Pues díganme ustedes en qué país de América Latina ha funcionado con éxito un sistema parlamentario. O sea, ninguno. Hubo intentos en Uruguay, en Chile, en Brasil, hace ya muchos años, y ninguno funcionó. Entonces aquí lo que podemos extraer es que no existe un modelo o un fenómeno que sea mejores que otros simplemente, sino que todo depende del contexto. O sea, dependiendo del contexto puede funcionar mejor un modelo que otro, pero no es tanto que el modelo en sí sea mejor. A mí me puede gustar mucho el sistema parlamentario, pero ¿qué gano con eso? ¿No? Sí, me gusta mucho, pero tendría razón
discutir si en México se puede instaurar, por mucho que a mí me guste, pues es ya algo ocioso, ¿no? El contexto no me permitiría, pues, instaurar un sistema parlamentario en México, ¿no? Entonces, esta consideración de los factores contextuales, pues también ha sido en las aportaciones más importantes cuando hablamos de sistemas electorales. Y también ha puesto el énfasis en la relación en dos sentidos entre el sistema electoral y el de partidos, es decir, cómo se influyen mutuamente el sistema electoral con el de partidos. Aquí vamos a hablar un ratito, vamos a mencionarlo también, la importancia que tiene para esto estudiar esa famosa trilogía institucional, ¿no? El sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos. Pero lo que él desarrolló con mucho énfasis es esa relación entre cómo influye el sistema electoral en el sistema de partidos y viceversa, ¿no? El sistema electoral como algo que un órgano legislativo puede instaurar, puede determinar, y el sistema de partidos como algo que escapa al control de un órgano legislativo, ¿no? Bueno, y por último, ha demostrado que los sistemas electorales, bueno, no por último, pero bueno, otra de las aportaciones, es que ha demostrado que los sistemas electorales en las democracias establecidas, la pregunta es, ¿por qué son estables? Bueno, porque hay cálculo de intereses, costo-beneficio, de los actores políticos. Entonces, pues no conviene hacer muchas olas, ¿no? Y entonces mejor mantenemos eso estable, porque en ese cálculo de intereses de lo que me cuesta y lo que puedo ganar, pues nos conviene mejor la estabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que él ha demostrado que esos sistemas electorales en las democracias ya establecidas, pues tienen esa estabilidad en gran medida por ese cálculo de intereses de los actores políticos, ¿no? Esas son algunas de las aportaciones. Y por supuesto que esto también nos ayuda a entender mejor ciertos fenómenos que a veces, fíjense, en México todavía siguen discutiéndose, yo digo que inútilmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hace rato que hablábamos de los diputados de mayoría relativa bueno, hablamos de los de representación proporcional, nos damos cuenta cómo por esa falta de precisión en los conceptos, que no solamente nos llevan a hablar mal utilizando una palabra equivocada, sino que también nos lleva esta falta de precisión en los conceptos a no entender por qué debe funcionar tal o cual, cómo debe funcionar tal o cual fenómeno. Entonces, ocurre, por ejemplo, con el caso de los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. En México la gente tiene la idea de que los diputados de representación proporcional, los de RP, los mal llamados pluris, sirven para darle voz a los partidos chiquitos, cuando eso no es así. Ese es un efecto, digamos, colateral, y no necesariamente, ¿no? El objetivo del sistema de representación por RP, ¿no?, es reflejar en el Congreso de la manera más fiel posible la correlación de fuerzas en el electorado. Ese es el objetivo del sistema de RP, ¿no? Ahora, que entren los chiquitos depende de otros factores. ¿Qué tan grande son las circunscripciones? Si son circunscripciones muy grandes, como en México, que son 5 grandes de 40, bueno, entonces es más fácil que se cuelen los chiquitos. Pero si en lugar de tener 5 de 40 tuviéramos 10 de 20, entonces entrarían menos chiquitos, ¿no? Y si tuviéramos 20 de 10, entonces entrarían todavía menos de los chiquitos, ¿no? Eso es lo que se llama la barrera legal, no, perdón, la barrera natural, ¿no? Esa barrera natural impediría, pues si se hacen chiquitas las circunscripciones, impedirían que los partidos más pequeños se colaran al Congreso, ¿no? Si son más grandes, grande significa en términos de cuántos representantes emergen de esa circunscripción, pues entonces más partidos chiquitos se colarían al Congreso. Y la otra es la barrera legal, la que me dice, bueno, si un partido saca 3% de la votación, pasa. Si saca menos de 3%, no pasa. Bueno, yo puedo poner una barrera, como a veces en Israel había antiguamente, de hasta el 15 o 20%. Entonces, ahí, pues imaginen ustedes, los partidos chiquitos pues no pasaban porque les quedaba muy arriba la vara, ¿no? Entonces, son dos elementos allí que sí pueden ser parte del sistema, lo son, pero no conforman el objetivo primordial del sistema de RP, ese sistema de representación, ¿no? Entonces, también aquí está el asunto de la comparación. O sea, no podemos decir que el sistema de RP sea mejor
o peor que el de mayoría relativa o mayoría absoluta, porque persiguen diferentes objetivos, ¿no? El objetivo del sistema de mayoría absoluta o relativa es garantizar la gobernabilidad en el Congreso. El objetivo del otro, del DRP, ya lo decíamos, es reflejar con la mayor fidelidad posible cómo es la correlación de fuerzas en el electorado, ¿no? Entonces son dos elementos distintos. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas, ¿no? No hay uno que sea mejor que el otro. Depende de, digamos, el mejor sistema es el que mejor se puede adecuar a las condiciones del contexto. Y aquí están las obras más importantes de Dieter Nolen en cuanto al derecho electoral, ¿no? Está uno que fue muy famoso y que ha tenido diferentes reediciones y ampliaciones. Va el sistema der Welt, sistemas electorales del mundo, del 78. Ese fue uno de los primeros que le dieron ya notoriedad al doctor Nolen. Luego está otro, el de Derecho Electoral y Sistema de Partidos, ¿no? Ya va varias ediciones también, ¿no? Otro muy importante que también se ha ido reeditando y ampliando, el pequeño diccionario de política. Me quedé en el 2015, no sé si hay alguna otra edición posterior, pero ahí va, sigue con esto. El diccionario de ciencia política que se publicó en el Colegio de Veracruz, precisamente en el 2006, ¿no? Una obra fundamental en la biblioteca de todo politólogo de habla española, ¿verdad? El diccionario de política. Esa es una traducción, pero fíjense, no solamente una traducción, es una versión en español que es diferente del diccionario de ciencia política en alemán, ¿no? Porque no fue simplemente un trabajo de traducción, sino de adaptación al lector de habla española. Por lo tanto, tuvieron que cambiarse muchos conceptos, digamos, algunos que no tenían razón de ser o que se entendían de diferente manera, tuvieron que adecuarse. Y además, la bibliografía de cada entrada se adaptó a la bibliografía en español. O sea, fue una obra realmente magna, ¿no? El hecho de haber vertido al español ese diccionario y de haberlo adaptado a las condiciones académicas del mundo de habla española. Es fundamental, son 2 volúmenes, editado por el Colegio de Veracruz y por RUA. Está Ciencia Política y Justicia Electoral, de hace unos años. El famosísimo Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, que también es muy importante para entender la realidad electoral del continente, del subcontinente. Elections in the Americas, aparte de otros que tienen que ver con elecciones en África, en Oceanía, en Asia, etcétera, 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 ¿no? Sistemas electorales y partidos políticos también, y ahorita está ya por salir en una versión electrónica, que ya podrán ustedes consultar gratuitamente, el Derecho Electoral Latinoamericano, un enfoque comparativo, ¿no? Me comenta el doctor Nolen que ya está por salir la versión electrónica. Entonces, pues ya por medio del doctor Israel les avisaré cuando ya esté listo este trabajo. Ya he trabajado con ellos, con Leonardo Valdés y con Daniel Sobato, ¿no? Entonces, pues ya les avisaremos cuando esté ya lista esta obra para consultarse de manera electrónica. Y por último, para entender la aportación de Nolen, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a que, en términos de derecho electoral, lo importante que es para él, por ejemplo, que México conserve su sistema electoral segmentado, es decir, una parte electa por mayoría relativa y la otra por RP. Es muy importante esto, ¿no? Porque el sistema de RP permite equilibrar la desproporción que causa el sistema de mayoría relativa, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo que ha subrayado él una y otra vez en sus conferencias y en sus escritos, no lo debemos olvidar. Sería verdaderamente un enorme fallo el que elimináramos a los diputados de RP. Ahora, que si esos diputados de RP son electos de una manera muy turbia en los partidos, bueno, ese es otro boleto. Eso no tiene que ver con el sistema de representación, sino con la democracia interna de los partidos. Y además tampoco exime
automáticamente a los candidatos de mayoría relativa a que ellos sí sean electos de manera limpia. Eso yo tampoco me lo creo, ¿no? Pero hay que distinguir. Es una de las cosas más importantes cuando uno hace comparación en la ciencia política. Saber distinguir, saber diferenciar. O sea, saber contextualizar, saber conceptualizar y saber diferenciar, ¿no? Entonces, una cosa es el problema de la representación y otra cosa es el problema de la democracia interna de los partidos, ¿no? Es muy importante entonces, eh, digamos que ese sistema segmentado pues permite equilibrar la desproporción que causa la mayoría relativa. Él pone un acento muy especial en el estudio de la trilogía institucional. O sea, para entender, digamos, un sistema político, es muy importante ver cómo es su sistema de gobierno, cómo funciona su sistema electoral y cómo es su sistema de partidos, ¿no? Así tienen ustedes una foto, digamos, más completita de cómo funciona ese sistema, ese sistema político, ¿no? Por eso le llama la trilogía institucional. Sistema de gobierno es parlamentario, es presidencial. Si es presidencial, ¿cómo funciona exactamente? Porque sí, es verdad, América, quitando a Canadá y a uno que otro ejemplo ahí en las Antillas, es el paraíso del presidencialismo, pero no es lo mismo el presidencialismo uruguayo que el mexicano, o el estadounidense que el chileno. Entonces, bueno, ¿cómo es ese sistema de gobierno concretamente? ¿Cómo funciona el sistema electoral? ¿Cómo es su sistema de representación, etcétera, ¿no? Y cómo es el sistema de partidos, qué tan atomizado está, qué tan lejos están ideológicamente unos partidos de otros, cuáles son sus puntos de confluencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sistema de partidos pues no lo puede regular, digamos, o dictaminar un órgano constitucional, ¿no? Y luego, por último, algo también muy importante para la comparación y para el estudio comparativo de los sistemas electorales, digamos ya como resumen de lo que hemos visto acá, pues hay que recordar la precisión en los conceptos. Ahí me faltó una S. Bueno, la precisión en los conceptos, la consideración de las variables de contexto, de las variables contextuales, privilegiar el método comparativo, darnos cuenta de que los fenómenos políticos y sociales tienen una naturaleza dinámica, es decir, no son estáticos, se mueven, ¿no? Son dinámicos y hay que darnos cuenta de eso. Y por último, pues tener en consideración que los fenómenos políticos no obedecen a un solo factor, a una sola variable, sino a un ramillete de causalidades, ¿no? Hay una multicausalidad que nos ayuda a entender los fenómenos políticos. No existe un fenómeno político que son muy complejos que obedezca a un solo factor, ¿no? Sino que son varios que se alimentan a veces entre sí, que confluyen y nos ayudan a explicar los fenómenos políticos, ¿no? Entonces, digamos, esos son a grandes rasgos, pues son las aportaciones que ha hecho el doctor Nolen al estudio del derecho electoral, sobre todo en América Latina. Les digo, como ya lo comentamos, ha hecho trabajos sobre todo el mundo, ¿no? Todos los países han estado incluidos en sus trabajos de explicación de los sistemas electorales, todos, prácticamente todos, pero en donde más se ha concentrado ha sido en América Latina. Entonces, pues, eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Israel, pues con eso termino. Si tiene alguna pregunta y yo me sé la respuesta, con todo gusto. Ok, Herminio, muchas gracias por tu presentación, ¿no? Me pareció que fue por un lado, muy sintética, ¿no? Y por otro lado, muy aleccionadora respecto precisamente al papel que juegan las instituciones, ¿no? Dentro del juego democrático. Y por otro lado, la relevancia justo para el estudio y para la mejoría, digámoslo, o para la reforma, que es como una palabra de toque, ¿no? En América Latina, de las mismas, el tema de la precisión conceptual, que eso a mí me parece una cosa muy importante y no solo una lección metodológica en el campo de la teoría política y de la política comparada,
sino también en el campo hoy cada vez más recurrente de la comunicación política, ¿no? Donde evidentemente de precisión conceptual no se entiende nada, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, primero, bueno, déjame ver, en el chat no han preguntado nada, pero bueno, a mí me gustaría en lo que se animan a los colegas a formular alguna pregunta, sobre todo en tema de la precisión conceptual, Herminio, y lo que es esta perspectiva del contextualismo de Nole, ¿no? Y sobre todo el tema de la definición de las variables, que es una cosa que probablemente es un discurso meramente técnico, pero a mí me parece que es un discurso necesario para el estudio de las instituciones políticas, de las instituciones jurídicas, ¿no? De las autoridades independientes, de los árbitros electorales, ¿verdad? Del proceso de distribución y control del poder político y más en sistemas políticos presidencialistas, ¿no? ¿Qué sentido? ¿Cómo Nolen trabaja justo con, digámoslo, abanicos de variables, ¿no? Porque al final sus estudios no son a través de una sola variable que explique, ¿no? Una serie de factores o de efectos propios, por ejemplo, en los sistemas electorales, sino más bien son estudios a múltiples variables, ¿no? ¿Cómo el contextualismo nos podría, digamos, eh, frenar o no para un estudio multicausal cuando la definición de las variables depende en gran medida del contexto en el cual ésta se desarrolla? Sí, esto me parece como que son de esos problemas justo que nosotros tenemos precisamente en el horizonte cuando estamos haciendo una investigación, ¿no? ¿Cómo determinan las variables en plural contextuales justo la multicausalidad, por ejemplo, del fenómeno democrático, ¿no? Porque al inicio de tu conferencia hablabas, pues que bueno, se ha ocupado, ¿no? Entre otras cosas, pues del estudio puntual a nivel global del cambio político, ¿no? Y que cuando hablamos de estudios de cambio político estamos hablando de estudios en gran medida en dirección del fenómeno de la democratización, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese problema, digamos, de lo singular y lo regional, llamémosle así, ¿no? Para la definición de las variables, sobre todo en el estudio de las instituciones desde el punto de vista de Noble. Mira, aquí digamos que él, si nos situamos históricamente cómo se va desarrollando esa politología en Heidelberg, ellos son contemporáneos del auge del institucionalismo. Ellos lo toman, los tres, Manfred Schmidt, von Weimey y Nolen. Sin embargo, lo que aporta Nolen es esa convicción de que no solamente es importante estudiar a las instituciones, sino sobre todo estudiar el contexto, ¿no? Porque el contexto llega a ser más importante que las instituciones para entender muchos fenómenos políticos. Entonces, aquí obviamente son muchos factores. Uno de ellos, muy complejo, es la llamada cultura política. Por cierto, sobre eso publicamos algo en la revista allá contigo, sobre cómo es importante la consideración de la cultura política cuando analizamos sistemas políticos. Es decir, todo un conjunto de factores que tienen que ver con la personalidad de una sociedad. O sea, cómo la personalidad de un pueblo influye en lo político. Ahí es cuando estamos hablando ya de cultura política. Estamos hablando de factores que son compartidos por un número muy representativo de personas. Porque si ahorita decimos que tú y yo, y también aquí nuestros colegas que nos acompañan, somos muy respetuosos del ¿cómo se llama? El código de tránsito, ¿cómo se llama? Las leyes de tránsito, ¿no? Bueno, pero eso no es representativo. Nosotros sí, pero lo que nosotros hagamos, no sé cuántos somos ahorita aquí, somos 21. Bueno, pues nosotros 21 no somos representativos. El hecho de que todos nosotros seamos muy respetuosos del reglamento de tránsito no nos lleva a pensar que en México la gente sea respetuosa del reglamento de tránsito. Entonces, la cultura política
es ese conjunto de características de la personalidad de grupos muy numerosos y cómo influyen en lo político. Entonces, ese tipo de factores que tienen que ver con costumbres, con tradiciones, con historia, inclusive también con vocación y con visión de futuro. Eso influye, por ejemplo, en el derecho electoral. ¿Por qué nuestro derecho electoral es tan denso comparado con el de Costa Rica? Bueno, pues Costa Rica, por ejemplo, no ha tenido una tradición tan triste de fraudes electorales como los ha habido en México, ¿no? Costa Rica desde el 48, cuando terminó esa sonada de los militares, ya ha tenido una estabilidad política, ¿no? En Costa Rica no es mal visto que tú y yo salgamos a votar el día de las elecciones y cada quien lleve su playera con el nombre del candidato de tal o cual partido, o que vayamos gritando el de porras a tal o cual partido. Bueno, ¿por qué? Pues porque tienen otras tradiciones, otra historia, otras costumbres, otra cultura, otros complejos, diríamos, ¿no? Y entonces esto también influye en cómo se ve a lo político, cómo se acercan a lo político, cómo ven a los políticos, que hace rato hablábamos de derecho electoral también como la reflexión sobre principios de representación, sobre partidos políticos, cómo los ven a esos partidos políticos. Por eso es que ponía yo el ejemplo hace rato, que me acordé de ese caso muy característico de Sudáfrica, ¿no? Son instituciones muy parecidas a las alemanas, muy similares, pero funcionan de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque todas esas variables de contexto son diferentes. Entonces, la misma plantita, sembrada en diferentes suelos, me da diferentes resultados, ¿no? Pero obviamente, pues hay que buscar cuáles son esas variables y cuál podría ser, cuáles son las más importantes para que influyan en el resultado final, ¿no? Gracias, Herminio. Daniela te pregunta, ¿cuáles son los factores que influyen en el análisis costo-beneficio que hacen los actores? ¿Cuáles son los factores que influyen en el análisis costo-beneficio que hacen los actores políticos para mantener la estabilidad de la democracia? A ver, esto es muy importante en los países europeos, pensemos, los actores se preguntan, digamos, ¿qué puede poner en riesgo la estabilidad democrática? Porque a ningún político le gusta que haya olas, a ninguno, ni a demócratas ni a autoritarios, ¿no? Lo que un político requiere es que las cosas estén tranquilas. Igual que a todos nosotros, ¿no? ¿A alguien de ustedes le gusta tener problemas en el trabajo o en los estudios? No, ¿verdad? Nos gusta que las cosas fluyan tranquilamente. Prefiero que me aburra yo en la oficina a que tenga que estar apagando fuegos por todos lados, ¿sí o no? Pues lo mismo pasa en la política. A los políticos no les gusta tampoco que haya problemas. Díganme a quién le cayó bien la pandemia. Aunque aquí hayan dicho que les cayó como anillo al dedo, a ningún político le conviene que le caiga una pandemia encima, que la administren otros. ¿Yo por qué? ¿No es cierto? Terrible eso. Entonces, obviamente a ninguno nos gusta tener que enfrentarnos a un problema de ese tamaño. Y los políticos entonces calculan cuáles pueden ser los beneficios que obtengan de algo el desgaste que puedan obtener. Les voy a poner dos ejemplos de países, digamos, con un grado de democracia ya muy maduro. España y Alemania. ¿Cómo hacen los españoles para elegir a los miembros de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia en España, ¿no? Las Cortes. ¿No? ¿Cómo se llaman? Bueno, los jueces, digamos, los magistrados superiores en España, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Es una discusión entre políticos, ¿no? Entre partidos políticos. Pero allí lo que ocurre es que generalmente la tendencia es a que los partidos proponen aspirantes cercanos a los partidos, buscando que en un futuro cercano, o más o menos lejano, pues si hay algún problema, tengan alguna voz afín en los órganos constitucionales, en los órganos, digamos, de impartición de justicia. Y entonces por eso es que ustedes ven que las negociaciones son ríspidas, son tardadas, son rudas,
hasta que llega un punto en que se dan cuenta de que no puede eso funcionar más así y entonces empiezan a llegar a arreglos, ¿no? Entonces allí hay un cálculo. Si seguimos con esto, pues el asunto va a explotar y entonces todos vamos a salir perdiendo. Pero llega un momento en que parecería que es así. Veamos el caso de Alemania. Allí lo que hacen los partidos, y no quiere decir que los alemanes sean más inteligentes ni nada, simplemente es otra forma de ver las cosas, ¿no? En Alemania los partidos proponen a candidatos, a aspirantes a la Corte Suprema, eh, que ellos suponen tienen menos problemas de que otros partidos los acepten. Entonces allí las negociaciones son mucho más fáciles porque cada uno trata de proponer a alguien que los otros no vean tan mal, ¿no? Pero ahí ven ustedes cómo en los dos casos se calculan los costos y los beneficios que vamos a obtener. Pero ¿qué es lo que pesa en última instancia? Que se mantenga la estabilidad. Eso es lo más importante, que se mantenga la estabilidad. En países autoritarios es importantísima la estabilidad, pero el autócrata se siente con el poder, al final de cuentas, de imponer a los que él quiere, ¿no? Ven ustedes lo que pasó en Nicaragua. ¿Cómo logró Ortega, pues, domar a los jueces? Pues poniendo a jueces a modo, ¿no? Metiendo a la cárcel a opositores. Entonces, bueno, ¿qué ocurre allí? Bueno, él también calcula costos-beneficios, pero él tiene la sartén por el mango. En un país democrático, estable, nadie tiene realmente la sartén por el mango, sino que es una sartén colectiva. Entonces, pues digamos allí este costo-beneficio, ese cálculo que hacen, al final de cuentas, ¿qué es lo que importa? Mantener la estabilidad. En un régimen autoritario, no son muchos actores los que tienen que tomar las decisiones, son pocos actores, ¿no? No sé si con esto respondo a la pregunta de Daniela. Bueno, a ver si ahora mismo nos dice algo Daniela. Pero mira, mientras tanto, Herminio, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la aportación de Nolen sobre el concepto que es impreciso y que genera herramientas y expectativas muy variadas de participación pública? ¿Qué textos podríamos consultar al respecto? ¿Qué podrías decir, Herminio? Hay un texto sobre participación política en el volumen 2 ¿sabes qué, Israel? Si quieres te puedo mandar los 3 volúmenes en PDF. Ok. Te puedo mandar los 3 volúmenes en PDF. Y en el segundo volumen, el que es de regímenes políticos, participación ciudadana y política internacional, Okay. viene un texto sobre participación ciudadana, en donde se habla de cómo la participación tiene que ver con participar en y participar de. O sea, yo participo en la política, pero también participo de las ventajas de la política, ¿no? Y también la importancia que tiene esa participación en un régimen democrático. Es decir, no puede haber un régimen democrático si no hay participación social. Y esa participación no solamente tiene que ver con el voto, tiene que ver con la exigencia. Y en ese sentido, sí, en América Latina estamos un poco flojos. No somos muy exigentes. Digamos que a veces tenemos presidentes muy populares con gobiernos muy malos. Y sin embargo, seguimos votando por esos políticos muy populares, pero muy ineficientes. Aquí, digamos, el aspecto importante de la participación es no solamente ir y votar, sino todo lo que tiene que ver con la conducta cotidiana de los ciudadanos. Digamos, el respeto a la ley, por ejemplo, el saber que en un sistema democrático todos los problemas tienen que resolverse por caminos institucionales. Yo creo que eso es lo que falta en algunos países de América Latina para consolidar una democracia. La convicción de que los problemas deben encontrar su solución siempre a través de caminos institucionales. Si un problema se sale de ese camino institucional, tiene que haber consecuencias para quien sacó esa solución del camino institucional, ¿no? Entonces,
el otro aspecto, por lo tanto, es, además de ese camino institucional que debe seguirse siempre, el otro, que significa que todo aquel actor político que se salga de ese camino institucional tiene que ser castigado, ¿no? Entonces, eso también es parte de la participación, el que sepamos esto, que estemos conscientes de que la democracia no se construye solamente yendo a votar, sino se construye también con la actuación día a día, con la convicción de que en la democracia tenemos que aprender a respetar a las minorías. La democracia no es un tipo de régimen que se haga pasando por encima de las minorías, sino en donde se gobierna con las minorías. ¿Sí? Y entonces, esa es una parte importante también de la participación. En ese volumen segundo está un texto o dos sobre eso, te los hago llegar. Muchas gracias, Herminio. Ahora, a ver, yo quería preguntarte otra cosa, Herminio, para no dejar lo que hablabas hace un momento sobre los factores de estabilidad, ¿no? Y el cálculo costo-beneficio de los actores políticos, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver con la lógica de la gobernación o de la gobernabilidad, ¿no? Etcétera. Tú, y que te has ocupado de ello, Herminio, ¿cómo verías? ¿Sería posible establecer una relación, digamos, desde un punto de vista de la ciencia política de Nolen, por ejemplo, como parte de estos factores de estabilidad, todo lo que es el federalismo, digamos, un federalismo efectivo, por ejemplo, tú lo trabajas muy bien en el caso del federalismo cultural, ¿no? Pero también en otras modalidades de federalismo, ¿no? El federalismo fiscal, que de algún modo despresuriza mucho, ¿no? La presión sobre todo de las regiones, ¿no? Frente a la federación en términos de no solo de inversión y de recaudación y de, digamos, de todo el ciclo involucrado en la fiscalización de recursos, sino también para empujar localmente lo que es el desarrollo social, el desarrollo cultural, etcétera. ¿Tú verías que sería el federalismo también una parte de estos factores de la estabilidad política que tiene y que parte también del cálculo costo-beneficio de los distintos actores? Sí, el federalismo, y hay otra cosa más, que va más allá del federalismo, la conciencia del federalismo. Es decir, el federalismo por sí solo no basta. Tiene que haber una voluntad de aprovechar las ventajas del federalismo, que yo creo que eso es lo que luego nos falta. Una cosa es que seamos un país federal en el papel y otra cosa es que en la conciencia sea un país federal. Es decir, que los habitantes, que los actores políticos y los ciudadanos estemos dispuestos a aprovechar las ventajas del federalismo, ¿no? Y va, por ejemplo, va un par de ejemplos. Recuerdo cuando el sexenio de Calderón, que él hablaba de una policía nacional y del ejemplo de Colombia, ¿no? Que tiene una policía nacional y nada más. Allí, por ejemplo, partimos de un pequeño problema. Pues sí, Colombia tiene una policía nacional, nada más que Colombia es una república unitaria, no federal. Primer problema. Segundo, Colombia sí tiene policía municipal. Yo no sé quién le informó al presidente que allá no había, pero allá sí hay policías municipales. Por supuesto que sí. Para un pleito de borrachitos en la esquina no voy a llamar a la Policía Nacional, llega la Policía Municipal, ¿no? Entonces, el asunto aquí en México está en que no sabemos aprovechar las ventajas del federalismo. Si en un país federal un estado emprende unas medidas para resolver el problema X y funciona, puede haber otro estado de la misma federación que diga, ah, bueno, pues yo tengo situaciones más o menos similares, voy a hacer lo mismo o algo parecido. Y entonces se empieza a correr ese modelo exitoso. Si por el contrario fracasa, fracasa solamente en ese estado. Cuando no somos conscientes de eso y hacemos como en México, que queremos aplicar las medidas en todo lo largo y ancho del país, sin tomar en cuenta las diferencias regionales, culturales, geográficas, históricas, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que si fracasa, fracasa en todo el país, ¿no? Bueno, si funciona, pues qué bueno, pero si fracasa, es en todo el país, ¿no? Y entonces tenemos situaciones muy curiosas, por ejemplo, de que México, siendo un país federal, es el único país federal que yo conozco en donde la política educativa se maneja desde el centro.
Cuando en países federales como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Austria, Alemania, Australia, Sudáfrica, los estados son responsables de las políticas educativas. Se ponen de acuerdo, por supuesto, en cuestiones técnicas, de modo que en Quebec sean 7 años de primaria y en Alberta sean 5. Pues no, pero se ponen de acuerdo. Pero el hecho de que México sea el único país de esos en donde la educación está centralizada de esta manera tan férrea, desde hace ya casi 100 años, pues ese es un ejemplo de que no somos conscientes de las ventajas del federalismo y de que también hay un problema en el federalismo mexicano. Es algo común en todos los federalismos, ¿eh? No conozco ninguno en donde todos los estados de la federación sean igual de fuertes, ¿no? Es esa asimetría de los estados federales, ¿no? En todos los estados hay estados fuertes y estados débiles, ¿no? Nada más que cuando las diferencias son tan grandes, se complica mucho realmente el federalismo. Es decir, el federalismo funciona como un sistema muy dinámico, tratando de equilibrar, ¿no? Es un sistema en constante búsqueda de equilibrio y de dinamismo, pero que no funciona ni cuando todos somos exactamente iguales, porque entonces, ¿para qué el federalismo si todos somos iguales? Pero tampoco cuando las diferencias son tan grandes, como en Bélgica, las diferencias culturales son tan grandes que el federalismo allí no ha funcionado. Igual acá, si tenemos diferencias tan grandes en materia económica, en materia cultural, por ejemplo, entre Oaxaca y Aguascalientes, pues entonces las cosas no funcionan. Por eso es que sí, el federalismo es un elemento fundamental para esto, para entender esto, pero no solamente el federalismo, sino también la imagen y la convicción que tengamos de ese federalismo. Que nos llevaría de nuevo a esto que decías hace un momento de atender, digamos, la estructuración histórica de la personalidad de una sociedad, ¿no? Exactamente. O sea, cómo se construye sus códigos, digamos, simbólicos y los códigos Ajá. reales, ¿no? Exacto. En torno al federalismo, ¿no? Al centralismo, a lo que decías hace un momento, ¿no? El respeto de la ley, etcétera, ¿no? Espera, acá hay otra pregunta de Esteban. Dice, en las pasadas elecciones en México, menos del 50% del padrón electoral acudió a las urnas. Parece que solo es una minoría la que cree en el sistema democrático actual. ¿Cómo se podría dar mayor legitimidad social al modelo democrático actual desde la perspectiva de Dieter Nolle? Sí, no sé si fue menos del 50%, pero hay varias cosas. Una, en unas elecciones intermedias creo que fue de las más concurridas, ¿no? En los últimos años, o sea que eso fue una ventaja, fue de las más concurridas, ¿no? Ahora, en las democracias hay una especie como de desilusión, no solamente en América, también en Europa, hay una desilusión sobre la democracia. Pero, de hecho, platicando en alguna ocasión con el doctor Nolan sobre ese tema, porque él se molestó una vez de una pregunta que hizo Latinobarómetro. Preguntaron en el Latinobarómetro a la gente, ¿qué prefiere usted? ¿Una democracia pero sin crecimiento económico o dictadura con crecimiento económico? Evidentemente la pregunta está muy mal planteada, porque díganme ustedes en qué dictadura hay un desarrollo económico. Díganme ustedes en dónde. ¿No? Crecen económicamente los dueños del poder, pero la gente no me digan que en una dictadura nos va re bien, ¿no? Entonces la pregunta ya estaba mal planteada. Lo que ocurre en América Latina es, digamos, esa desilusión frente a la democracia también la encontramos en otros países, por ejemplo en Europa, pero con una variable interesante. En Europa, según el Eurobarómetro, estoy hablando de Europa Occidental, no de la Oriental. En Europa Occidental, mucha gente está desilusionada frente a la democracia, pero está dispuesta a luchar por la democracia. En América Latina, la gente está desilusionada por la democracia y mucha gente dice preferir un régimen autoritario que uno democrático. Esa es una gran diferencia, ¿no? ¿Qué nos falta allí? Pues nos falta algo a lo que Nolan también se ha dedicado, que es al estudio de la cultura política. Bueno, ¿cómo ir fomentando una cultura política proclive a la democracia? Ahí todavía estamos un poquito lejos, porque según el mismo Latinobarómetro,
México es de los países o de los pueblos, tristemente, más renuentes a aceptar al que piensa diferente. Somos muy reacios a aceptar al otro, al que piensa distinto. Y una democracia, lo decíamos hace rato, una democracia se construye con los demás, no a pesar de los demás. En una democracia, a mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, ¿no? Si yo escucho a alguien de ustedes, no es que lo tolere, ¿no? Es que lo respeto. Yo quiero escuchar a Esteban, pero escucharlo, no oírlo y tolerarlo. Bueno, hay que hable ya, ¿no? No, 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 a ver, ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cómo puedo incorporar yo su forma de pensar en la mía para procesar esa forma de pensar? ¿No? Eso es respeto. Tolerancia, se tolera una mosca que está molestando, se tolera un dolor de muelas, ¿no? Entonces, lo que hace falta en América Latina, por ejemplo, es fomentar esa cultura democrática, pero esa cultura política proclive a la democracia. Y eso, obviamente, no se hace de la noche a la mañana. La cultura es un fenómeno que se va, no me gusta la palabra heredar, sino transmitir es mejor, ¿no? Se transmite de una generación a otra, se aprende. La cultura, la cultura se aprende, ¿no? Yo no heredo una cultura de mi papá o de mis papás, yo la recibí, me la enseñaron. Y la cultura política se enseña también. Y eso es lo que nos falta. No tenemos una cultura política proclive a la democracia, que por ejemplo sepamos ganar y sepamos perder, porque no solamente se trata de ganar y ya. ¿Cómo actúa el que gana? El que gana en una democracia tiene que acercarse a los demás, tiene que considerar a los demás. El que gana en un régimen autoritario se burla de los que pierden, pisotea a los que pierden, desdeña a los que pierden, ¿no? El que pierde en un sistema democrático, pues debe aceptar que perdió. En Costa Rica ha habido elecciones en donde la diferencia ha sido de 6,000, 7,000 votos, y bueno, pues perdí. Es como si jugamos fútbol y yo les gano por un gol. Bueno, pues por un gol, pero un gol es un gol, ¿no? Digo, yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Lo único es que no hay que irle a la América y ya, ¿no? Pero un gol es un gol, ¿no? No tengo que ganar por 20 para que me acepten el triunfo, ¿no? Entonces, esas cuestiones todavía faltan en América Latina, en muchos países, no en todos. Costa Rica, por ejemplo, es un caso aparte, Uruguay, ¿no? Chile también, pero en otros países como México, pues todavía nos falta mucho de madurar eso, de pensar que la democracia, por muy imperfecta que sea, es mejor que otra cosa, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar, digo, lo que nos puede pasar y que es terrible, es que la perdamos. Y yo prefiero una democracia pues, con todos sus problemas que tenga, pero que sea democracia. Porque lo contrario, no tenerla, eso sería peor. Ahí sí yo no le entro. Muy bien, Herminio. Y ya simplemente para ir cerrando, que estabas hablando ahora de todo el tema de la cultura política y que por cierto, colegas, Herminio publicó en el número 1 de la revista de investigación de la Facultad de Estancias justo un artículo sobre la cultura política, ¿no? Sobre el concepto de cultura política, que ahora se los proporcionaré. Pero para ir cerrando, Herminio, con esto que estás hablando de las modalidades de transmisión cultural y también, ¿por qué no decirlo, biográfica, ¿no? Que hay en las especificidades de cómo se construye, digamos, una personalidad, llamémosle, autoritaria o una personalidad, democrática, ¿no? Que por un lado me hiciste pensar en los estudios de la escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre justo la personalidad autoritaria, ¿no? Cuando están haciendo sus reflexiones en torno al ascenso, por ejemplo, del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Pero por otro lado, también me hiciste pensar en todo el debate en torno a la educación para y en la democracia, ¿no? Que es una cuestión muy, muy relevante, sobre todo en modalidades ya avanzadas de la dinámica del cambio político, ¿no? Ahora,
y que tú dices, hay diferencias significativas entre las experiencias, no solo, digamos, continentales en Europa frente a las experiencias latinoamericanas, sino al mismo tiempo, dentro del caso latinoamericano, hay experiencias, ¿no? Contrastantes entre países como Costa Rica, Uruguay, Chile, ¿no? Y bueno, y países como Nicaragua, ¿no? Venezuela, Bolivia, Ecuador, hoy México, etcétera, ¿no? Pero te quería preguntar sobre el caso que conoces bien, el caso alemán, sobre todo de su pasaje de cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, que es como un gran caso de éxito, ¿no? De cómo reelaborar el pasado autoritario inmediato, ¿no? Que los llevó a la Segunda Guerra Mundial y cómo abrirse justo a un horizonte totalmente democrático, ¿no? Y cómo es que al final la educación para la democracia va a funcionar de manera exitosa, ¿no? Incluso a pesar de la división en Alemania, ¿no? Las 3 décadas que sí, 3 décadas que estuvieron divididas, ¿no? este, Va de algún modo a ser un caso pues emblemático hoy, ¿no? De lo que es la defensa de lo democrático e incluso, como tú bien decías, no obstante que no tengamos, no se trata de tolerancia nada más, ¿no? Sino se trata justo de comunicabilidad democrática, que es una cosa totalmente distinta. ¿Tú cómo explicarías ese salto cuantitativo y cualitativo que tuvo Alemania justo, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial y cómo reconfigura esa personalidad que los llevó a la guerra y que después los sacó de ella y los coloca pues entre las 3, 4 potencias más importantes al día de hoy. Bueno, hay fenómenos que pueden sacudir la cultura política de un pueblo, y son, por ejemplo, las guerras, ¿no? Digamos, grandes conmociones sociales, como las guerras. Y en el caso de la Segunda Guerra, pues para Alemania fue un shock. Primero porque ellos pensaban que iban a ganar la guerra tranquilamente, ¿no? La idea que ellos tenían al principio es que le iban a ganar. Y hasta el 42, pues la gente en Alemania realmente en el país no sintió mucho la guerra. Pero cuando empieza el cambio, cuando entra Estados Unidos a la guerra, cuando el frente en la Unión Soviética se empieza a tambalear, cuando empiezan los bombardeos más fuertes hacia Alemania, entonces es cuando la gente se da cuenta de en dónde están metidos, ¿no? Y de que el asunto no va bien. Entonces es un cambio dramático, ¿no? De pensar que aquí no ocurre nada, vamos a ganar, de repente ver ese quiebre en el 40 y 42, ¿no? Allí empieza un proceso de cambio. Y además hay otra cosa, mucha gente sí sabía lo que ocurría, por ejemplo, en los campos de concentración. No podemos decir que estaban ciegos. La gente que vivía cerca de los campos de concentración o que vio el transporte de la gente en condiciones inhumanas a esos campos, pues sabían, claro que sí se sabía, ¿no? Pero había un gran temor. O sea, yo tuve maestros, por ejemplo, que vivieron la Segunda Guerra Mundial ya como adultos. Me acuerdo muy bien de un maestro mío en el Conservatorio de Nuremberg que fue prisionero de guerra en Rusia, y lo que me platicaba de veras era terrible. Entonces fue un shock para ellos, ¿no? Después darse cuenta, los que no sabían de lo que había pasado en nombre de Alemania en los campos de concentración. Eso, eso despertó una enorme sensación de vergüenza, ¿no? Que hasta nuestros días sigue presente, ¿eh? O sea, en Alemania, por eso soy tan, eh, ¿cómo se dice? Eh, alérgico a mencionar a Hitler, ¿no? Se parece a Hitler, así hizo Hitler. No, eso es irrepetible. No es el mayor asesino de la historia. Le ganan Mao Zedong y Stalin, ¿no? Nada más que ellos estuvieron del lado de los ganadores, de los vencedores de la Segunda Guerra. Mandaron matar más gente ellos que Hitler, pero eso no le quita a Hitler. O sea, no es un asunto de números, ¿no? De a partir de aquí eres más o menos bueno y a partir de aquí ya no tanto. No, es un asunto de lo que hizo, de esa matanza sistemática. Y eso a los alemanes les causó una gran vergüenza. De tal manera que cuando se abre ya a la vida
democrática, la parte occidental, hay para mí dos cosas importantísimas. Una es a nivel de las escuelas, ¿no? ¿Cómo se les enseña ese asunto? Es decir, sin querer esconder nada. No, no como aquí en México, ¿no? Que en México el virreinato no existe y la guerra cristera tampoco existe, ¿no? Y una discusión real de qué eran los conservadores y los liberales tampoco existe, ¿no? Tan es así que si venimos a hablar al presidente de la República, pues parece que es un alumno malo de los años 50, ¿no? De la escuela pública. No hemos discutido, digamos, no se discutió bien eso. Allá sí, allá fue una discusión muy abierta de qué pasó, ¿no? Entonces la escuela sirvió para inyectar una vacuna contra el autoritarismo o contra el totalitarismo, en este caso a los... Pero además hay otra cosa, a nivel de las universidades, la ciencia política adoptó el papel también de una disciplina vacuna, ¿no? Se estudiaba, todos tenían que participar en algún seminario de ciencia política en las universidades para hablar de democracia, para hablar de valores de la democracia. Entonces, eso es muy importante, el papel que asume la ciencia política como una disciplina en contra de los totalitarismos. Y eso, por ejemplo, lo vivieron los maestros de Nolen, von Weime y Schmidt, ¿no? Sternberger y Friedrich fueron los dos grandes fundadores de la Escuela de Ciencia Política en Heidelberg. Heidelberg fue una universidad que padeció mucho bajo el nacionalsocialismo. A muchos profesores de origen judío o que no estaban de acuerdo con el nacionalsocialismo los echaron, ¿no? Ahí trabajó un hermano de Weber y bueno, varias personas allí y fueron echadas, ¿no? Por el régimen nacional socialista. Fue algo vergonzoso. Entonces, la ciencia política asume también una tarea como disciplina de vacunación en contra de los totalitarismos, ¿no? Entonces se conjugan aquí esos elementos. Por un lado, el shock de la derrota, ¿no? Los países viven profundamente la tristeza de una derrota. Por otro lado, la vergüenza de haber sostenido un régimen que asesinó a millones de personas y que además provocó la ruina del país. Hay una fotografía muy interesante de las ruinas de Berlín y, y creo que dice, para esto necesitó Hitler solo 13 años. Nada más. Eso dice todo. O sea, arruinó al país. Quedó más pequeño que antes, quedó arruinado. Muchas ciudades jamás volvieron a ser lo que fueron. Las cicatrices de la guerra están presentes todavía en Alemania. Entonces, ese shock de la derrota, el shock la vergüenza de haber mantenido un régimen así, tiránico, asesino, etcétera, más después la influencia del mundo occidental y la convicción de que la educación tiene que ayudarnos a revivir los valores democráticos, eso fue lo que sacó a Alemania de la prostración, ¿no? Esa idea, la educación debe servir para inculcar valores democráticos, no para ideologizar, no para adoctrinar, sino para educar en la libertad, para educar en la corresponsabilidad, para educar en la búsqueda de la verdad. Eso fue lo que lo sacó adelante. Y eso nos falta aquí en México, ¿no? La convicción de que la educación debe servir para eso, no para adoctrinarnos ni para ideologizarnos, sino para ayudarnos entre todos a buscar la verdad, a buscar la justicia, a respetar a los que piensan diferente. Eso es lo que hace un país grande. Ok, Herminio, muchas gracias. Pues mira, ya no hay más preguntas. Te agradezco mucho, Herminio, el tiempo que nos has obsequiado. Creo que has dado, digamos, un panorama muy puntual de lo que es no solo Nolen y la parte relevante en la cual ha contribuido Dieter Nolen al estudio de las instituciones, particularmente electorales, sino también al tema de la cultura política, ¿no? El tema de la personalidad, que me parece central en función de este último comentario tuyo, ¿no? El tema de cómo se autopercibe una sociedad en términos de la frustración, la derrota de la guerra, ¿no?
el tema de la melancolía que subyace con la pérdida, ¿no? La pérdida de los referentes, ¿no? Y cómo empezar nuevamente, que no se empieza de cero, porque para eso está justo la transmisión cultural, ¿no? Es decir, pues, todo el legado se reconfigura siempre, ¿no? No se puede hacer tabula rasa cada, cada nueva administración, digamos, del Estado, ¿no? Que es a veces una pretensión en la época actual, muy puntualmente evidente, digamos. Te agradezco mucho, Herminio, de verdad, yo espero que tengamos ocasión de seguir platicando y de seguir charlando contigo presencial, ¿no? Esperemos que ya el próximo semestre podamos encontrarnos de manera Sí, ojalá. presencial, ¿no? Y no solo sobre Nolen, no solo sobre la escuela de Heidelberg, sino también de los otros temas sobre los cuales te ocupas, entre ellos, pues, de la historia de las ideas políticas, ¿no? Y particularmente la historia de las ideas políticas en el Renacimiento, en el prehumanismo y en general en la Edad Media, ¿no? De la cual eres un auténtico experto, ¿no? Te agradezco mucho y bueno, si ven a bien, concluimos aquí la sesión con el doctor Herminio Sánchez de la Barquera, esperando encontrarnos próximamente ya en los pasillos de la... Sí, hombre, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por su asistencia y pues con todo gusto. Un abrazo a todos, nos estamos viendo. Ay, yo les mando entonces los 3 volúmenes, Sí, por porque favor. el primero está agotado y Ok. entonces les mando mejor por PDF esos 3 y ya tú se los puedes distribuir Sí, con yo les todo. puse el link de tus publicaciones que están disponibles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en Ujú. la cual hay 2 de los 3 volúmenes Ajá. disponibles. El texto que editaste, coordinaste justo de ensayos en honor a Dieter Nolen, precisamente el grueso volumen. Y Ajá. también justo tu volumen sobre federalismo, ¿no? Federalismo cultural en este estudio que hiciste México-Alemania, ¿no? Y Ah, sí, 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 claro, sí, también sí, está ahí presente pues, el libro que coordinamos, ¿no? Sobre Max Weber. sí, Entonces, sí. sí, Ese de la política cultural les puede servir para ver las cuestiones de la comparación, ok, ¿no? Porque es, digamos, como los principios, ¿no? De la comparación, ¿no? sí, ok, Ya ok, en un caso práctico. La cuestión teórica, pues, por ejemplo, el que te mandé apenas, que ya vi que ya lo pusiste, sí, ese sí, es ya la cuestión teórica, ¿no? también les ¿qué acabo otro? de compartir este texto Sí, que lo que vi, sí. Sí, esto sí, que muchas gracias. hace poco. Yo te mando entonces los otros, de las antologías, porque les pueden servir. Ok, ¿Sí? pues nada, Herminio, mil gracias. Muchas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y seguimos al habla. Claro, muchísimas gracias y un saludo a todos. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego, gracias.